¿Qué tal amigos? Pues hoy quería hacer un vídeo sobre un nuevo sistema, bueno, nuevo, una forma de intentar mejorar lo que ya se tiene, ¿no? Porque si habéis visto los vídeos, pues habéis visto que hay muchos sistemas, ¿no? Y bastante buenos, ¿no? No porque lo diga yo, sino porque eh, lo demuestran claramente, porque los sistemas tienen que ser sencillos, ya lo hemos dicho muchas veces, no hay que complicarse la vida y no hay que vender. A ver, si tú una cosa no la puedes explicar muy fácilmente, esa cosa no va a ser, no va a ser buena, ¿no? Nunca. O sea, si yo te cuento un sistema y empiezo aquí a que si esto, esto, otro, como hacen todos estos señores que hay por la red, que lamento otra vez siempre tener que ir a eso, ¿no? Pero es que me da tanta rabia esa gente como tienen tanta cara dura y tan poca gracia para venderte cosas que ni siquiera sirven y porque ellos mismos ni las entienden, ¿no? Vamos a ver ahora a tres señores que antes es un poco un toque de humor, ¿no? Porque igual que la ruleta, ya sabes que la bolsa no deja de ser un juego con probabilidades. Lo que pasa es que tienes muchísimas probabilidades a tu favor para ganar, ¿vale? Que la diferencia que tiene contra otros juegos, ¿no? Que a lo mejor otros juegos no tienes tanta ventaja como puedes tener en la bolsa. Si lo haces bien y si vas a las cosas que hay que ir como a índices, evitando, si te puedes apalancar pero con cabeza, como ya hemos visto en muchos vídeos, ¿no? Bueno, os voy a dejar ahora un breve comentario, luego ya vamos a ver el vídeo, vamos a ver el sistema en sí, pero voy a dejar que estos tres señores os expliquen cómo son el juego de las probabilidades y cómo es el juego de los sistemas y porque ellos lo van a dejar muy claro, ¿o no? Vamos a verlo, no dura nada, ellos lo van a explicar muy bien. Me parece que estáis completamente locos. ¿Jugar yo a la ruleta? Sí, tú, con el dinero de los tres, con un procedimiento que ha inventado este. No, ni no puede fallar, ya sabe que yo soy infalible. Bueno, verás, ha utilizado dos máquinas calculadoras con San Blas. Ah, con San Blas, no ensambladas, que no es lo mismo. Pero tú dijiste que había que rezarle a San Blas por si acaso. Sí, pero eso es para la tos, eso es otro asunto. ya, que ya. no. Pero si esos cálculos para ganar en la ruleta siempre son un petardo. No, este no, mira. Verás, déjame a mí. Se basa en la teoría del cálculo de probabilidades. Que no sé lo que es, pero como me lo ha contado este, os lo suelto y en paz. ¿Y qué teoría es esa, eh? ¿Eh? Pues verás, tú vas con 1000 pelas y te la juegas al 12. Por ejemplo, por decir un número, ¿no? ¿Qué sale? El 25. ¿Y por qué va a salir el 25? Coño, ¿y por qué va a salir el 12? No, no, sale el 25, allá Lo él. dice este. ¿Tú qué haces? Por echarme a llorar porque palma mil calas. Mal, no señor, tienes que volver a apostar. Claro. Un momento. ¿Y esta vez a cuál? Menos el 25 cualquiera. ¡Ha picado! Es como un niño. ¿Y por qué ha picado? Es que así es lo que quisiera saber yo. Explícaselo mejor tú. ¿Cómo que se lo explique yo? Sí, vale. Bueno, está bien. Verás, eso es lo que haría un jugador cualquiera. ¿Ahí? Pero con el truco de Eduardo. ¿A qué número tendría que apostar? Venga, explícaselo. Pues verás. Ahí voy, ahí voy. Verás. Son 1000 pelas por 25, que es el número que ha salido, multiplicado por 12, que es el número que apostaste, dividido por 36, que son los números que tiene la ruleta, como sabes. Ahora que trabajen ellas. Y ahí tienes un número que tienes que apostar. 8.333,33. Justo ese. Ah, ¿eso ha salido? Qué raro. Hay 8.000 números en la ruleta. Tendrá que ser un ruletón como la rueda de un carro. No, 8000 no, pero el 8 sí. Ah, claro, el 8, claro, el 8. Bueno, ya hemos visto estos dos expertos cómo se han contado el sistema, ¿no? Pues esto es lo que está pasando en muchas de las redes, ¿no? Salen gente de este tipo que más o menos, por lo menos eso tienen gracia y lo cuentan con un asalero, ¿no? Pero hay otros por ahí que cuentan estupideces mayores que estos dos, por lo menos esto te ríes y qué vas a hacer, ¿no? Pero ya habéis visto como entre los dos explicaban algo que ensamblar, que la máquina de ensamblar, bueno, en fin.
Afortunadamente en bolsa ya os digo que no hay que complicarse tanto la vida ni tener esas máquinas tan sofisticadas como tenían estos dos amigos. Ni tenía hace falta llegar a un soplanarices de estos, he dicho soplanarices por no decirlo otra palabra, ¿no? Y suéltales tu dinero para pagarles por algo que no van a saber hacer y además que no es rentable. O sea, habiendo cosas muy rentables, muy básicas, muy sencillas, que están ahí y solamente hay que ejecutarlas con un poco de inteligencia, porque la inteligencia no es que yo te llegue aquí y te cuente una cosa, sino que tú sepas también ponerlo en práctica, ¿no? El conocimiento siempre suele ser más la imaginación que el conocimiento, porque la imaginación crea cosas y el conocimiento lo puedes adquirir de otros, pero si tú no tienes la capacidad de ver también tus propios sistemas y poner eso en práctica, aunque tengas conocimiento, puedes tener mucha teoría sobre cosas, sobre el mercado, sobre cosas que no te hacen falta saber. O sea, sobre las velas, sobre información que no sirve de absolutamente de nada, ¿no? Bueno, vamos a ir un poco al grano. Este sistema es muy sencillo también, porque todos los sistemas son sencillos. A ver, esto más o menos sería un equivalente al sentimiento de mercado, ¿vale? Pero imaginaros que por lo que sea el sentimiento de mercado desaparece mañana o queréis algo más que sea en un gráfico para poderlo seguir de una forma más precisa, más estar encima de ello, ¿no? Entonces, vamos a usar pues una media móvil porque es la tendencia, porque la media móvil siempre te indica la tendencia, son gráficos diarios, ¿vale? Y sería para el SP500 siempre. Siempre lo digo, no compliquéis la vida con acciones porque esto en las acciones no va a funcionar seguramente, porque lo primero que hay que saber es que un índice no cierra, está abierto del domingo hasta el viernes, entonces no deja huecos, es diferente, es que es diferente. Y además es que no tienes necesidad de irte a las acciones, por ejemplo, porque te vas a pagar más comisiones y es tontería, porque si tienes el índice SP500 tienes las mejores empresas, o sea, estás apostando por el caballo mejor, ¿no? Es como apostar en la ruleta pues, a un número que sale casi siempre, prácticamente siempre, o sea, quiero decir que siempre va a ser casi siempre va a ser ganador, porque es un caballo ganador, o sea, para que eso no ocurriera, debería de estar pasando una catástrofe en el mundo total, yo qué sé, una catástrofe, y ya poco importaría seguramente el dinero y poco importaría todo, ¿no? Porque si se hunde lo que es las 500 empresas mejores de Estados Unidos, pues ¿cómo estaría el mundo, no? Bueno, no vamos a extendernos en esto porque ya lo explica muchas veces. Entonces, ¿qué vamos a usar? Vamos a usar un indicador de pesimismo para entrar, o de sobreventa, y luego dejarnos llevar por la tendencia, si se da, porque a veces no se da. Otras veces sí se da, cuando se da ganas mucho dinero, cuando no se da, pues no ganas o puedes perder. Bueno, pero en general siempre hay un movimiento en los índices, ¿eh? Los índices siempre suele haber un movimiento de expansión, uno de contracción, uno de expansión. A lo mejor hay un pequeño lateral, pero por lo general se resuelven. O sea, por ejemplo, mirad aquí, tendencia alcista, ¿veis? Pues desde este punto hasta aquí, alcista. De pronto bajón, tendencia a la contraria y luego otra vez movimiento alcista. Esto en unas acciones a lo mejor no lo veis porque es se queda en un lateral las acciones, es diferente. No voy a insistir en eso. Vamos a ver más el sistema, ¿no? A ver qué estamos usando. Vale, lo primero que estamos usando aquí es el estocástico momentum, ¿vale? Tenéis que tener por real time, está gratuita, ¿vale? Estocástico momentum, esto lo veis aquí en indicadores, ¿veis? Pues vais aquí, buscáis estocástico momentum. A ver si está por aquí. Estocástico momentum, ¿veis? Yo ya lo tengo puesto, SMI, ¿vale? Y ya está, le ponéis y lo tenéis que configurar, ¿vale? Porque no está configurado. Tenéis que poner número de periodos, 100 periodos, ¿vale? 100 periodos. Esto como está, lo de 5, pero 100 periodos, ¿vale? Creo que viene, no sé si venía con 14 o no, igual. Son 100 periodos, ¿vale? Lo que hay que poner, 100. Y vale, y eso por un lado, ¿vale? Y luego tenemos una media móvil exponencial, que eso también lo podéis coger aquí en indicadores, ¿vale? Y yo la tengo calibrada, vamos a verlo, en 200 periodos, ¿vale? La media, o sea, el estocástico a 100 y la media a 200, ¿vale? Media exponencial, media móvil exponencial, ¿vale? Eso lo tenéis aquí también en indicadores, aquí, la podéis buscar y ahí está, ¿vale? Y bueno, vamos a ver un poco cómo es la idea.
Por ejemplo, aquí vamos a empezar por aquí, por ejemplo. ¿Veis que yo tengo aquí una línea negra, ¿vale? Esa la he puesto yo, ¿vale? Esto no viene, porque la que viene es esta aquí, ¿vale? Que viene menos 40. Yo la he puesto aquí, ¿por qué? Porque es cuando los puntos rebotan, ¿veis? Incluso aquí fue más bajo, pero vale. La he puesto aquí, esta línea se puede mover y subir y bajar porque la he puesto yo, ¿vale? Esto vais aquí, a donde están las líneas, y la marcáis vosotros aquí, ¿vale? Esta línea no va a saliros, ya os digo. La tenéis que poner vosotros. Y la he puesto yo en este caso en menos 50, menos 60, más o menos. ¿Por qué la he puesto ahí? Fijaros que más o menos, ¿veis? Esto la puede mover. Pero yo la pongo más o menos por ahí, ¿vale? Menos 70, menos 72. ¿Por qué ahí? Lo importante es que no entendáis la idea, más o menos porque si os fijáis, cada vez que tocáis rebotáis. Entonces, por eso. Y bueno, y la idea es esa simplemente. Por ejemplo, estamos aquí, ¿vale? Vamos a coger un punto para entrar, ¿vale? Aquí más o menos, ¿vale? Aquí toca la parte negra, ¿vale? Pues aquí sería comprar, obviamente, cuando toque ahí. En este caso sería comprar aquí, más o menos, por aquí, en 1252. ¿Y cuándo saldríamos? Pues cuando el precio cayera por debajo de la media, ¿veis? En este caso sería en este punto. Ahí ya pisaría la media y ahí ya estaría fuera, ¿vale? Vamos a ver si lo vemos bien. Aquí más o menos sobre 1426 estaba fuera, ¿vale? Y habrías entrado sobre 1200, unos 200 puntos, un 20% aproximadamente, ¿vale? Esto coincide con que está aquí más o menos, ¿vale? Veis que no da entrada, no da entrada, no da entrada hasta aquí otra vez, ¿vale? Ahí, más o menos, por aquí da entrada. ¿Qué pasó? Que no llega arriba ni coge media, sino que coge tendencia bajista, ¿veis? Coge tendencia bajista y aquí vuelve a dar otra entrada, vuelve a dar otra entrada. Aquí como menos da 3 entradas, ¿vale? ¿Qué se hace aquí? Lógicamente acumular, ¿vale? Acumular. Cada vez que pierde otra vez por debajo se acumula, se acumula, se acumula. Al final vuelve a salir para arriba. Es así de sencillo, o sea, porque al final siempre va a salir para arriba, ¿vale? Estamos hablando del periodo de 2009, que fue una gran crisis económica, ¿eh? Esto fue una gran caída, una crisis, o sea, y al final en 3 intentos, más o menos, uno, dos, tres intentos más o menos, o 4, salió para arriba, ¿vale? Quiero decir con esto que si estás apalancado, pues tienes que tener cuidado por las posiciones porque tienes que tener capacidad suficiente para ir hablando y no tener problemas. O si simplemente acumulas con índices, o sea, con ETFs, simplemente vas acumulando, acumulando y ya está, ¿vale? Y te puedes salir con los ETFs incluso si quieres, con la mitad o si pierdes la media de 200. Tampoco es obligatorio, ¿vale? Tampoco salirse, puedes quedarte y ya está, y ir acumulando, acumulando, acumulando. Simplemente acumular, acumular, acumular y ya está, vamos. Y si vas apalancado, pues sí, tienes que salirte. Tienes que salirte porque si no pagas intereses y no te interesa estar ahí. Y además te va a dar siempre entradas. O sea, mirad, aquí otra vez vuelve a dar entrada, ¿vale? Aquí. Cuando pierde la media negra, ¿veis? Ahí, en ese punto, aquí. Ya fijaros qué precisión, ¿eh? Más o menos te lo marca en el sitio. 1060 aproximadamente, ¿vale? ¿Cuándo nos salimos? Cuando el precio perfora la media negra, más o menos por aquí, ¿vale? No te vas a salir justo cuando la tocas, sino tendrás un stop por ahí puesto más o menos. En 1248, ¿vale? O sea que también gana bastante, ¿vale? ¿Cuándo vuelves a entrar? Aquí vuelve a tocar la negra, ¿veis? Pues aquí más o menos. ¿Veis? Por aquí otra vez. Vuelves a entrar casi en el mismo sitio que tal. Bueno, un poco más abajo de donde está salido. Vuelves a salirte aquí, ¿veis? Y vuelves a entrar. No, en esta no vuelves a entrar. Aquí te quedas fuera, la verdad. Aquí no hay nada. Aquí, pues nada, te has quedado fuera. O sea, si te has salido ahí, te has quedado fuera. Porque aquí no te deja volver a entrar. Y si sales aquí, pues te has sacado. Te has perdido pues todo este movimiento, que es enorme, pero es que es así, o sea, no hay nada más que hacer. Este trufo te lo has perdido. O sea, es que yo os digo que sistemas perfectos no existen. O sea, en este caso, pues tener también otra idea, yo qué sé. Pero es que es imposible, porque podemos hacer coger una fórmula diferente y te dejará otras ganadoras, pero te dará otras perdedoras. Es que en el fondo no puedes afinar totalmente, o sea, es imposible. Pero bueno, con que te vaya dando entradas más o menos fiables. En el caso de que haces ETF si acumulas simplemente, pues como has acumulado ahí, pues nada, simplemente pues esperas y ya está. Tampoco pasa nada. Acumulas y como vas a acumular, en el caso de vender, pues te has quedado fuera. ¿Vale? Si vas apalancado y eso, bueno, te has quedado fuera. Y tienes que esperar aquí en este caso, ¿vale? Ahí. Bueno, ahí tampoco, perdón. Ahí no entra, porque no llega a la línea negra, ¿vale?
Tendrías que esperar aquí, ¿vale? Ahí, que sería más o menos por ahí. No te coge media negra, tampoco te saca, seguirías dentro y aquí ya más o menos es como ajustes, tampoco vas a ponerlo justo en la media ahí. Si te quedas ahí justo, pues te has sacado, pero ganas también. Esto ya es un poco también tantear y ver cómo lo haces, ¿no? Lo suyo en la media también es siempre buscar un punto de soporte. En este caso entrarías aquí 1927, ¿vale? Eh, podrías, no acumulas porque no llega a caer por debajo otra vez. Si lo haces con ETF, sí podrías, a lo mejor. Aunque tampoco te daría, tampoco te lo daría porque no te deja. Si irías con ETFs, ya te digo que esto subiría, hasta no hay historia. Y en el caso de que te apalanques, pues habrías entrado aquí y te habrán sacado aquí. O sea, ganarías, pero muy poco. Luego ya no te daría opción, ¿veis? Aquí ya no da opción. No te daría opción otra vez hasta aquí. Claro, estamos hablando de mucho tiempo, ¿eh? De abril del 2016 hasta, hasta casi 2 años. O sea, que daros cuenta que, sí, de 2016 y no vuelve a caer hasta aquí, hasta el 2018, casi 2 años. O sea, que daros cuenta que a lo mejor es mejor para ETFs, ¿vale? Pero acumulando que para apalancamiento. O si usáis para apalancamiento, a lo mejor hay que ajustar esto, ¿vale? El estocástico. Vemos que para el ETF va muy bien porque es acumular, siempre es acumular, simplemente es acumular sin vender y sí que te da muy buenas entradas, porque te las da casi todo el tiempo te las está dando en momentos de pánico. Fijaros, aquí te está dando una entrada. Toda esta la hubieras cogido, simplemente sería acumular. Por lo tanto, parece así, a vista gruesa, que es mejor para ETFs, simplemente no apalancas, sino que ir acumulando cuando la señal caiga, cuando dé señales, ¿vale? Como da pocas señales, tampoco pasan años, ¿eh? O sea, daros cuenta que pasan prácticamente años. Porque si compras aquí, como hemos dicho aquí, ¿vale? En 1968, no vuelve a dar una entrada hasta aquí, hasta 2018, o sea, 2016 casi 2 años, o sea, que imaginaros. Y además es que en este caso es que no te lo daría ni con sentimiento de mercado ni con nada, porque fijaros que es casi perfecta la subida, o sea, no tiene un recorte grande, no es como esto que mira qué oportunidad. O sea, este año, en 2016 al 2018, fue soberbio para la bolsa. O sea, no dio entradas alcistas porque no hubo miedo, no hubo pánico. Eso es importante también saber que puede haber momentos en que sean tan eufórico todo que no haya. Pero fijaros qué oportunidades tan buenas, ¿verdad? Porque aquí, mirar, aquí también vuelve a dártela, ¿vale? Para ETFs. Para apalancado habría que buscar algo mejor o ajustar un poco más el estocástico o usar un RSI o otra cosa, ¿vale? Pero para ETFs yo creo que es muy bueno, ¿vale? Fijaros que aquí la entrada es perfecta. Entonces ya nos tendríamos que olvidar también un poco de la media, ¿vale? Porque la media es simplemente pues pasar esa tendencia, ¿vale? Entonces, en resumidas cuentas, pues este sistema podría valer para ETFs, para acumular simplemente en momentos extremos de mercado, de mucho miedo, ¿vale? Fijaros que aquí se dio, ¿vale? Tampoco hubo mucho miedo aquí, pero se dio una buena oportunidad. Aquí se volvió a dar otra buena oportunidad. Aquí ya no pasó muchísimo tiempo, fijaros, el 2020, hasta 2 años, 2 años. O sea, daros cuenta que pueden pasar muchos años para dar oportunidades, ¿vale? Y aquí vuelve a dar una, aquí vuelve a dar otra, vuelve a subir, vuelve a dar otra. En resumidas cuentas, para ETFs es muy bueno, ¿vale? Y olvidándonos de la media. ¿Cómo podríamos hacer para apalancar? Pues a lo mejor simplemente tenemos que cambiar el, el estocástico, vamos, el estocástico momentum y buscar algo más corto, ¿vale? Vamos a verlo. Vale, aquí sí daría más entradas, ¿veis? Aquí sí que daría, ¿veis que toca la línea negra ahí?
Quizás este a 30, ¿vale? Para apalancamiento estaría mejor y se podría usar la media móvil, ¿vale? Sí, se podría usar la media móvil, además bastante bien porque fijaros, ¿veis? Hemos empezado con una idea, con un concepto de un sistema, ¿no? Pero hemos visto, y lo hemos estudiado, nos hemos ido para atrás, hemos visto qué probabilidades y para qué activo puede ser el mejor, ¿no? En este caso, el anterior a 100, ¿vale? A 100 era mejor para ETFs y simplemente acumular cuando lo pida, ir acumulando con ETFs, punto pelota. Hemos visto ahora que para apalancamientos, ¿vale? Es mejor a 30, calibrarlo a 30, ¿vale? ¿Por qué? Porque da las entradas mejores. En este caso, veis aquí, entrada aquí, más o menos, ¿vale? Ahí, en 1290, ¿vale? Vuelve a caer para abajo, más o menos, vuelve a tocar ahí, sería otra vez comprar más. Y luego sería, pues, salirte cuando la pierda la media. En este caso, aunque sea por poco, se ganaría un poco, 1216, daros cuenta que esto es apalancamiento. Entonces, pero vuelve a darte entrada aquí, te saca, pero luego te vuelve a dar la entrada aquí. O sea, te saca aquí y te vuelve a dar la entrada aquí. Más o menos, ya no te saca, porque hasta aquí, ¿veis? Pero vuelve a dar la entrada. Luego, para apalancamiento puede ser mejor configurar a 30, ¿vale? Y usar la media móvil, ¿vale? Y para ETFs puede ser mejor configurar a 100, ¿vale? Olvidarse de la media móvil, simplemente acumular cuando el estocástico momento te lo indique. En este caso, en el caso del ETF sería a 100, ¿vale? Repito, ajustar a 100 para ETFs, ir ajustando cuando toque, que pueden pasar 2 años, ¿vale? O 3 años o lo que sea, simplemente cuando toque, pum, acumular. Cuando toque, acumular, punto. Sería un parecido al sentimiento de mercado, ¿vale? Y ajustándolo a 30, ¿vale? Sería más para apalancamiento, ¿vale? Para que te deje volver a incorporarte a la tendencia. Y usaríamos la media móvil de 200 exponencial para, para ver la tendencia y salirnos. Las salidas nos las daría caer por debajo de la media, ¿vale? Puede darse el caso, ¿vale? Que compremos aquí, ¿veis? Ahí. Y la media móvil no coja media, porque la tendencia es bajista, ¿veis? Entonces, ¿qué haces en ese caso? Ahí, pues te deberías de o poner un stop o acumular cada vez que caiga por debajo otra vez, ¿vale? Aquí tendrías que acumular, aquí tendrías que acumular y aquí tendrías que acumular. Con cuidado de no sobrepasar tu, tu margen de si vas apalancado. Estamos hablando de apalancamiento, ¿vale? De tus garantías. O sea, tienes que tener dinero suficiente para cubrir toda esta caída, ¿vale? Pero no hay otra, o sea, tienes que ir acumulando. Porque ya sabéis que en esto de los stop es perder dinero. Porque a lo mejor también te sale rentable haciendo un stop, pero yo prefiero acumular, no usar stop, ¿vale? Pero tienes que tener capacidad para poder eh, que no te salten las garantías, vamos, que no te cierres las posiciones porque te llevas demasiado apalancamiento y te has reventado. O sea, aquí puedes empezar a lo mejor con dos, cae aquí, vuelves a comprar otros dos, cuatro, luego vuelves a comprar aquí otros seis y te plantas con 8 o con 10. Y tienes que tener margen suficiente de dinero para poder cubrir 10 SPs. Y la caída dura desde el 2008 hasta el 2009, más o menos hasta marzo, o sea, casi un año, ¿vale? O sea, tenéis que tener capacidad aquí de aguante, ¿vale? Si no tienes capacidad de aguante, es mejor que uses stop. Pero vamos, por lo general, si os fijáis, por lo general, esto siempre va para arriba. El SP500 más o menos siempre va para arriba. Fijaros. La tendencia, aunque aquí corrigió muchísimo, porque esto fue la crisis económica más grande que ha habido. La crisis financiera, si algunos os acordaréis, eso fue lo peor que ha pasado. Por eso, cuando vas apalancado, tienes que tener en cuenta que como te coge una tendencia bajista, ala, si no vas apalancado y compras ETFs, compras, vas comprando con la señal, en este caso de 100, ¿vale? No a 30, sino a 100. Comprarías cuando te lo dijera el sistema y ya está, no hay problemas. El problema es cuando tienes apalancamiento. Ahí ya tienes que pensar que tienes que cubrir tus garantías y puede pasarte esto, una mala racha con un año sea bajista.
que aquí si vas promediando, lógicamente, a lo mejor empiezas aquí, pero el precio se te va a quedar más o menos por aquí, o sea que no tardarías un año, a lo mejor pues sí, yo qué sé, esto es octubre, julio, bueno, más o menos un año, sí podría pasarte hasta que empieces a tener ganancias y ir pagando intereses, claro. Eso tienes que tenerlo en cuenta y calcularlo, eso es cosa tuya, eso ya el apalancamiento siempre tiene su riesgo. Y eso ya lo explica en muchos vídeos, cómo hacerlo para que no te pillen. Y si no quieres hacer apalancamiento, ya os digo esto. Lo ajustamos a 100, nos olvidamos de la media móvil, porque no nos hace falta, porque no vamos a hacer entradas y salidas. ¿Veis? Y ya cambia el tema. Ya las entradas son mucho más dispersas en el tiempo. No hay tantas oportunidades, no hay tantas para comprar y vender. Pero claro, esto depende de cómo se dé la bolsa, ¿vale? Porque la bolsa, fijaros en este periodo es tremendo de alcista del 2009 hasta el 2021, estamos hablando de 11 años prácticamente subiendo. Menos con esta pausita, que no duró nada, que fue el COVID seguramente, sí. Lo demás, que miraos que subida, o sea, más fácil que eso, es como una ruleta que siempre te está dando premios. Lo único que tienes que jugar con mover las fichas con cabeza, ¿vale? Tienes que tener, pues eso, la capacidad mental de saber aguantar y saber a qué estás jugando. Tener muy clara cuáles son tus ideas, cómo lo vas a jugar, ¿vale? ¿Qué vas apalancado? Ya lo he dicho. A 30. Perdón, sí, a 30. ¿Qué vas a acumular? Pones esto a 100, te olvidas de la media porque es acumular, acumular, acumular y ya está. ¿Qué vas apalancado? Pues lo pones a 30 y ya entras con las señales y te va saliendo con la media. Es un ejemplo, ¿vale? También podéis vosotros pensar vuestras cosas también y decir, pues a lo mejor tú haces un estudio y ves que a 100, no, pues a 80 o yo qué sé. Eso son cosas vuestras. Yo simplemente señalo ideas fáciles, sencillas y que tienen éxito. Porque es que es así. Tienen éxito porque es así. ¿Cuándo no tendría éxito esto? Pues si la bolsa bajara, 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 bajara. Este es el peor escenario que se ha dado en muchísimos años. Y fijaros que duró un año nada más. Si acumulas como eso, al final, pues, aunque yo que sé, aunque hayas comprado, como has ido promediando, o sea, aunque compras aquí, es que estaría de 1000, está en 3000, 4000, 5000, o sea, que se multiplica por 4, o sea, es en el peor escenario. ¿Se puede dar un escenario que caiga durante años la bolsa? Lo dudo. Puede darse, ¿eh? A ver, no hay nada imposible, pero durante años es muy difícil. Porque cuando en nada que se ponga algo barato, siempre va a rebotar. Y es complicado que la bolsa sería algo, una catástrofe ya, una catástrofe que poco importaría el dinero ya, porque si se hunde lo que es el mercado de valores de Estados Unidos, pues imaginaros cómo estaría el mundo, o sea, en fin, que siempre hay probabilidad de que pasen unas cosas malas, ¿no? Pero si hablamos de probabilidades, pues fijaros con el pasado, y el pasado siempre tiende a repetirse. En resumidas cuentas, ¿vale? Hemos visto cómo hacer un sistema muy sencillo, basado un poco en el sentimiento de mercado, porque coge el pesimismo, ¿vale? Cuando las bolsas están muy castigadas, muy sobrevendidas, y hemos incorporado una idea de pues, meter una media de 200 para, lo que es el apalancamiento, ¿vale? Más que nada porque ya hemos visto que para acumular con ETFs no merece la pena. Te vas a 100 aquí, acumulas con las señales y ya está. Hombre, si un día te quieres salir porque has ganado mucho dinero y eso, pues. Pero vamos, en principio con ETFs es acumular, acumular, acumular. Vuelvo a repetirlo. Sí, y para lo que es el apalancamiento, pues se ajusta a 30, se ajusta a 30 y si se usa la media de 200 para salir, ¿vale? Por ejemplo aquí, esta de aquí. Entrarías ahí, te saldrías ahí prácticamente en el mismo sitio, ¿vale? Pero te volvería a dar entrada al grafo aquí, ¿vale? Y ya, pues fijaros que esta sí que sería grande, ¿vale? Entrarías a lo mejor por aquí, por 2000, vamos a poner 2000 por decir algo, y 2000 te saldrías en 2500, eso es una burrada de subida, y luego te volvería a dar entrada ahí. Aquí no, te la volvería a dar aquí dos, una aquí y otra ahí,
¿vale? Bueno, esto es una idea, ya os digo que esto lo tenéis que trabajar vosotros porque esto son ideas, o sea, son conceptos para que entendáis que la bolsa, pues, según también el punto de vista que tenga uno de inversores, que sería acumular con ETFs, pues podríamos usar, aunque sea el mismo sistema o un sistema muy parecido, pero tenemos dos variantes en ese sistema. Podemos, en el caso de acumular, es acumular, cambiando esto, la configuración a 100, ya os digo. En el caso de apalancamiento, pues sería ir a 30 y con la media, ¿vale? Para hacer las salidas. Porque no puedes estar mucho tiempo tampoco porque pagas intereses. El apalancamiento es un tema complejo. Y si uno no lo sabe hacer, mejor que no lo haga, ¿vale? O eso tenéis que informaros muy bien, saber utilizarlo, saber cómo son las garantías, cómo funcionan, ser capaz de cubrir cualquier situación porque venga una muy mala, como pasó aquí, esta caída tan grande, que esto no es grande, sino, hombre, fue grande en puntos porque se cayó de 1500 a la mitad, o sea, cayó un 50%, pero fue más por el tiempo, ¿vale? Porque fue desde el 2007 hasta que se recuperara un poco así hasta 2011, o sea, son 3 años, más o menos. Por eso quiero deciros que hay que tener una capacidad de entender los mercados, que hay veces que el mercado no es repetitivo totalmente al 100%, sino que cumple patrones aleatorios, pero esos patrones aleatorios tienen un sentido siempre alcista. Alcista. La bolsa al final siempre tiende a subir, ¿vale? Siempre. No sé si se puede ver más. Fijaros, que siempre se tiende a subir. O sea, estamos aquí hablando desde 1967 hasta aquí, fijaros, siempre ha subido. ¿Veis? Ha habido oportunidad de entrar a recortes, pero más o menos siempre ha subido. Desde el 70 hasta 70, yo qué sé, hasta el 87, en 17 años, imaginaros. Desde el 95 que valía hasta 312. En fin, que esto ya os digo que es un poco que estudiéis vosotros también, un poco. Que las cosas se pueden dar ideas y luego ya cada uno las tiene que, las tiene que ejecutar por sí mismo. Pensarlas, usar variantes y decir, bueno, pues yo en vez de 30, pues o no uso media o pongo otro tipo de media, eso ya es cosa tuya. O sea, yo simplemente os comento cosas que son muy obvias, ¿vale? Sencillas de entender. Y nada más. Porque no da para más tampoco. O sea, esto de los sistemas y de las cosas tienen que ser sencillas. Si no se las puedes explicar fácilmente, no vale. Ensamblar, ni ensamblar, ni ensamblar. Por ensamblar la figüeña verás, eso sí. Y bueno, y toda esta gente que vive de todo esto pues como en el caso anterior, esos dos expertos contando cosas que mejor explícalo. Le decía uno al otro, mejor explícaselo tú. Sí, sí, porque esto es así, tal y cual. Multiplico, divido, resto. Aquí no hay fórmulas tampoco, esto es un poco aleatorio, pero fijaros que siempre hay cosas que te aproximan mucho, 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 mucho a la ganancia. Que no es una ganancia tampoco de que te vayas a forrar aquí ni te vayas a hacer multimillonario. Que ese es otro gran engaño que hay, ¿no? Pues con que sacas un 15 al año, a lo mejor, pues de media o un 20% es mucho dinero, pero hay que sacarlo, ¿eh? Que tampoco es tan fácil, que no lo hacen si no lo hacen los mejores, no penséis que cualquiera va a llegar ahí a forrarse como todos estos que dicen que se forran acá. Bueno, como todos estos señores que hay por ahí. Pues nada, chicos, no me enrollo más, espero que os haya servido un poco este vídeo, por lo menos para ver un poco así el mercado y cómo son los movimientos y cómo dentro de un mismo sistema se pueden usar dos variantes. Apalancamiento, voy apalancado, uso una cosa diferente porque si voy apalancado pago intereses, no me interesa estar mucho con las posiciones abiertas mucho tiempo porque pago intereses. De la otra me da igual, acumulo, como una tortuguita, como una hormiguita, mejor dicho. Una hormiguita va guardando. Pues nada, hasta otro día, chicos.